No estamos acostumbrados, recordando a Pascal en su obra más célebre, Los Pensées, en morar. Una de las fórmulas, uno de los aforismos más importantes que se hallan en esta obra de Pascal, lo formula así: todas las desgracias del hombre provienen de una sola cosa, que no ha aprendido a estar en paz en su habitación. Aquí la palabra habitación significa morada. La morada no es simplemente este espacio físico, este living, que es propiedad privada. La morada es el lugar donde yo me encuentro conmigo, en la intimidad de percibirme y reconocerme, en todo lo intransferible que es mi vida, en todo lo intransferible que significa ser yo, en esa irrepetibilidad que se da en mi propio ser. Y yo, en el espacio donde percibo, vivencio, reconozco, descubro todo esto, en ese espacio estoy en intimidad conmigo. No estoy aislado, estoy a solas pero conmigo. Me encuentro realmente. Y ese espacio de interioridad y de encuentro requerirá un espacio físico en donde eso se realiza, en donde eso es posible. Y eso es la morada. No estamos acostumbrados tal vez a habitarnos y a morar ante nosotros. Quizás la secuencia de los tiempos cotidianos que en esta cuarentena se han suspendido nos contiene porque los tiempos están organizados casi mecánicamente. Y entonces estamos ocupados, estamos entretenidos, estamos tenidos entre cosas. Pero precisamente, quizás, esta inercia cotidiana que se reitera y que domina nos imposibilita aprender lo que Pascal señalaba, a estar en paz en nuestra habitación. Es decir, a poder contemplarnos en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra biografía, en lo que imaginemos, proyectando hacia adelante sucesos por vivir que desearíamos, o proyectando la imaginación hacia atrás, cómo hubiese sido mi vida si esa escena del pasado hubiese sido diferente. Todas estas experiencias y estas vivencias requieren un tiempo y también requieren un lugar, y ese lugar es la morada. Heráclito, en uno de los fragmentos, dice ethos anthropoi daimon. En la morada del hombre habita su daimon, podríamos decir su Dios, en la traducción de Martin Heidegger. Daimon en realidad es demonio, pero no el demonio diabólico en el sentido bíblico, sino ese ser espiritual, sobrenatural, que nos conecta con lo sagrado, que nos conecta con lo absoluto. Bueno, lo que está diciendo Heráclito es que en la morada, en nuestra intimidad, está nuestro Dios. En definitiva, está aquello que más valoramos. Recuerdo como paralelo el pasaje del Evangelio donde Cristo dice: allí donde está tu tesoro, estará tu corazón. El corazón es el lugar de la percepción espiritual de lo sagrado y de lo trascendente. Ahora bien, es el lugar, no quiere decir que ese lugar esté activo, que esté ya capacitado para esa introspección, pero que nos conecta justamente con lo sagrado, con lo divino, que no es un lo, sino que es un él. Es decir, recordando otra frase del Evangelio, cuando Cristo enseña a orar, le dice sobre todo a sus discípulos, cuando recen, vayan a la habitación
vayan a estar solos y tranquilos en la habitación, vayan a lo secreto de la habitación, donde eso secreto de la habitación es la metáfora externa y espacial de la morada interna, donde me encuentro conmigo mismo en intimidad. Y entonces allí, le dice Cristo a sus apóstoles, mi Padre que está en lo secreto, los escuchará. Cuando le habla de su Padre, la oración al Padre es la oración en la morada. No puedo rezar de verdad si no accedo a mi propia intimidad. Meditar, rezar, no es un monólogo conmigo mismo, que tiene por objetivo un alineamiento que después me pacifica. La verdadera oración es un encuentro. Para que haya un encuentro hay un yo y un tú, hay un otro. Hay un otro capaz de dialogar conmigo, por eso es un él. No es lo divino, es Dios, es un quién con mayúscula, que es libre de mí, que es libre de escucharme, que es libre de recibirme, que es libre de sensibilizarse, como así también yo soy libre de recibirlo, libre de escucharlo y libre de sensibilizarme ante lo que Él necesite. Que no es que lo necesita de mí como el patrón necesita algo de su empleado, que en realidad se lo podría procurar por sí mismo sin necesitar un empleado. La necesidad que tenemos para un encuentro real es habitarnos mutuamente. Dios tiene necesidad de morar en mí, porque cuando eso se logra, yo le doy una existencia nueva. Él empieza a morar en mí, empieza a existir en mi intimidad. Y eso Él no lo puede conseguir si yo libremente no se lo concedo, si yo no me abro, si yo no me dispongo para agasajarlo, para recibirlo. Del mismo modo, yo no podría entrar en la intimidad de alguien, de Dios o de otra persona, si esa persona no se abre y no me recibe. Por eso el valor de la intimidad como una especie de primera y primordial libertad. Nadie puede acceder a mí si yo no se lo concedo. Podrá cometer una violación, pero jamás va a haber encuentro, jamás va a haber una intimidad recíproca. Y además, en la oración, yo soy medido por Dios, no tengo toda la medida, y Dios es medido por mí, por lo que yo presento, por eso inexorable, irrepetible y único que se da en mí y no se da en nadie más, y que es una medida para lo que podamos hacer juntos, porque el encuentro, el nosotros, no es la suma del yo y del tú simplemente. Lo misterioso y maravilloso de nosotros es que es una síntesis. Imagínense dos notas musicales, cada una suena por separado. Pero cuando suenan en un compás, arpegiadas o en simultáneo, se produce algo nuevo. El encuentro trae algo nuevo, que no depende ni de mí ni del otro. Pero en ese verdadero encuentro descubro en el otro un tesoro que paradójicamente hace que mi propio ser se expanda mucho más que lo que se podría expandir y enriquecer solo por mis propias fuerzas. En la morada, ethos anthropoi daimon, en la morada del hombre habita su Dios, habita el Dios como metáfora de lo que valoramos. Otra vez la cita del Evangelio, allí donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué es lo que valoro? Lo que valoro es un valor. Porque si es un valor verdadero, tendría que resonar más allá de mi propia subjetividad, de mis propias preferencias, de mis propios gustos unilaterales e individuales o individualistas. Si fuera un valor, tendría que espejar eso profundo que está en lo humano que nos atraviesa a todos, y no solamente en mi subjetividad y en mis gustos personales, en mis conveniencias o en mis intereses individuales, repito, o individualistas. La cuarentena nos va a obligar a romper toda la mecánica secuencial de tiempos preformados
en donde estamos entretenidos porque estamos ocupados. Con lo cual, podemos decidir tomar la cuarentena como posibilidad para aprender a morar, para aprender a estar en paz en nuestra habitación, como decía Pascal. Y revisar, porque la idea no es pasar la cuarentena necesariamente para que todo después del 31 de marzo, si es que acaba el 31 de marzo, siga como siempre, como si lo de siempre necesariamente estuviera bien y responde realmente a lo que somos y a lo que más necesitamos y a lo que la vida necesita de verdad de nosotros. Tendríamos que preguntarnos, pero con mucha audacia, con mucha valentía, con mucha transparencia, mirándonos allí donde en general no nos queremos descubrir porque duele mirar aquello que es sombrío en nosotros, ya sea porque lo heredamos o ya sea porque nosotros somos responsables y además culpables de engendrarlo. No siempre elegimos el bien. Y cuando no lo elegimos, no siempre es porque no sabíamos. La dignidad de nuestra libertad consiste justamente en que es libre del bien mismo, con lo cual podemos rechazarlo, con lo cual podemos ensombrecer toda nuestra vida, sin que esto siempre sea derivable a una responsabilidad de otros y no propia. Entonces, la cuarentena nos va quizás a obligar a reconocer que tenemos la posibilidad de aprender lo que Pascal recomendaba, a estar en paz en nuestra habitación. Cuando me miro en mi intimidad, de verdad, ¿quién soy? Porque en la intimidad descubriré quién soy, más allá de todo el ayornamiento y de todo el vestuario con el cual me decoro para salir al afuera en favor de una fachada que yo quiero mostrar de mí mismo. La cuarentena nos va a traer problemas porque no estamos acostumbrados, pero nos va a dar la posibilidad de mirarnos profundamente. Y a lo mejor uno de los frutos es cambiar radicalmente ciertas cosas en nuestra vida. Para eso hay que tener mucha valentía. Primero, la valentía de reconocer eso que yo decía y denominaba como lo sombrío, lo que es destructivo, lo que es autodestructivo, y dejarnos interpelar por la verdad, dejarnos interpelar por el amor, palabra que está usada. Hay una inflación histórica de la palabra amor, pero el amor implica compromiso, el amor implica honrar eso que me ungió con amor y me abrió en un momento de mi vida la vida hacia un nivel totalmente trascendente. Que después eso está llamado a renovarse, a permanecer, pero con compromiso, renovándonos para renovar el compromiso. Sabemos que todas estas cosas hoy en día pesan demasiado, porque la mayoría de las personas corre desesperada, en busca de un alivio existencial, en busca de un hechizo que la haga feliz. Cuando nos miramos, de verdad, descubriremos lo que en realidad valoramos. ¿Cuál es el tesoro donde está nuestro corazón? ¿Es un tesoro? ¿Sería recomendable ese tesoro para todo el género humano? Y no hablo de suprimir eso irrepetible y personal que cada uno siente, que cada uno gusta, valora, prefiere. Estoy hablando de valores de fondo, sin los cuales no hay encuentro, sin los cuales no hay un otro, sin los cuales no hay un camino, no hay compromiso, no hay proyección, no hay horizonte. Quizás estamos muy desacostumbrados a preguntarnos y a contemplar todas estas posibilidades. Y quizás por eso todavía no hemos aprendido a estar en paz en nuestra morada, como formulaba Pascal, porque no hemos encontrado nuestra morada. En esa morada seremos interpelados,
y seremos responsables. Pero también podremos renovar todo lo que somos para ser libres, en donde nuestra libertad es nuestra disponibilidad para el compromiso que implica amar, renovando todas estas épocas y todos estos tiempos, de los cuales muchas veces, casi masivamente, se postea que son tiempos que ya nos cansaron. Bueno, tenemos la oportunidad. Gracias amigos y hasta muy pronto.